¿Dejaste la cámara? A ver, como tuve que ir a campana. Sí. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo un poco de cómo funciona Colab. Vimos un poco en la ejecución, de que si yo declaro cosas, las voy declarando arriba para abajo. Entonces, acá por ejemplo que le pedí que me haga x más y, como yo no declaré lo que es y, sino que lo declaré acá abajo, me va a dar un error. Pero si yo hago así, y primero declaro esta celda, y después, o sea, primero ejecuto esta celda, perdón, y después ejecuto esta, no va a haber problema, porque ahí ya lo ejecuté, o sea, ahí ya lo declaré en esta celda que acabo de ejecutar. Pero si yo inicialmente corría todo esto así linealmente, me iba a saltar un error porque i no estaba definido. Colab igual me avisa que me estoy mandando este problemita y me subraya las variables que todavía no fueron declaradas. Si yo muevo esta celda para arriba, bueno, no me deja seleccionarla, pero... Ah, bueno, si muevo esta para abajo es lo mismo. Ven que ahí se va a ir ahí ejecuto x más y. Y ahora ejecuto esto. Y ya no hay problema porque la i ya la declaré arriba. Entonces ahí Colab no ha notado ningún problema. Pero bueno, lo dejamos así se entiende que hay problemas cuando lo ejecuto mal. Después vimos un poquito de la librería de NumPy, que yo por convención la importo como np. O sea, acá lo que hice cuando digo import NumPy a CNP, lo que hice fue decir, bueno, la librería de NumPy, traémela, copiar toda la librería en mi código y llamarla np. Entonces, en vez de decir NumPy, cada vez que quiero hablar de NumPy en mi código, hablo simplemente de np. A eso significa el as. Import NumPy, importar NumPy como np. Entonces cada vez que hago referencia a NumPy, digo np, no digo NumPy. Se puede hacer con cualquier librería. Literal. Si yo acá, por ejemplo, pongo import, no sé, as np, va a funcionar también. Nada más que va a ser contraintuitivo. Por intuición, NumPy se lo llama np, panda, pd y así. Hay ciertas convenciones con ciertas librerías que es como que las hacen los programadores para no marearse. Entonces cada vez que ves un np sabes que estás hablando de NumPy. Acá lo que hice fue, yo llamo una función de NumPy, que es la función array, y le paso como parámetros una lista. Creo que, no sé, ¿quién está familiarizado con la programación orientada a objetos? ¿Solo uno? Bueno, perfecto, entonces lo volvemos a ver. No, Lucho, si es un poco reiterativo. Bueno, en la programación orientada a objetos lo que tenemos es objetos como dice su nombre. Entonces, cada objeto tiene propiedades y esos objetos a su vez pueden tener funciones. Cuando yo digo np.array, lo que estoy diciendo es, de NumPy, esto no es bastante general, o sea, usando la librería NumPy, quiero crear un array, que es un arreglo. Esto es un objeto, no es una función. Y que le voy a mandar como parámetros una lista, que bueno, en este caso es la 1, 2 y 3. Entonces, estos son los parámetros que recibe. Y es más, Colab es tan bueno en estas partes que si yo mantengo sobre el np.array, me va a decir, bueno, ahí está, built-in function de array. Esto en sí, que diga built-in, sería que es una ampliación de la función array, o sea, del objeto array. El objeto array es el que viene por default en Python, que simplemente lo declaro poniendo una lista así, y acá le meto lo que yo quiera. Al poner np.array es que tiene otras propiedades que, bueno, después me deja operar con los arrays y, bueno, después los puedo sumar, los puedo restar, los puedo elevar al cuadrado, puedo usar funciones de NumPy. Si no es de tipo NumPy, no puedo usar funciones de NumPy. En sí, eso sería un objeto de NumPy, en el que yo, llamando a la librería de NumPy, le pongo el tipo de objeto o función, porque al poner... A ver, yo cuando pongo el punto, lo único que estoy diciendo es anda a la librería de NumPy y llama a este objeto, función o lo que sea. Entonces, yo le pongo de la librería de NumPy, crear un objeto que se llama array y que tenga estos parámetros. Casi todos los objetos reciben parámetros. Los parámetros son cosas que
al inicializar el objeto, o sea, al crearlo, son como características o rasgos bases del objeto. Entonces, por ejemplo, de un arreglo, los rasgos base, o sea, lo más casi central, serían los datos que contiene. También le puedo especificar, por ejemplo, al arreglo, o sea, el arreglo recibe como parámetros una lista o un arreglo, como le quieras llamar. También puede recibir el tipo de data. Que esto es lo mismo que decir data type. Esto ya es un poco más específico, pero es si quiero almacenar, por ejemplo, datos enteros, datos con coma, datos booleanos. Entonces, yo le puedo especificar qué tipo de dato va a almacenar mi arreglo, o sea, este objeto, y uno de los rangos de mi objeto va a ser el tipo de dato que almacena. O sea, yo a esta función array le puedo escribir acá al lado data type igual a float, que sería un decimal, o int, que sería un entero, y va a formatear todos estos datos a ese tipo de datos. Bueno, después tenemos cómo declarar los arreglos de forma predeterminada con NumPy, en el sentido de que puedo declarar un arreglo lleno de ceros, un arreglo lleno de números random, un arreglo lleno de unos, un arreglo vacío o un arreglo ordenado. Donde está conectado el touch. Después, bueno, no me quiero meter mucho más en NumPy porque ya vimos la clase pasada. Vimos cómo ver la forma de un arreglo, entonces yo le pongo a.shape. Cuando yo refiero a .shape, lo que voy a estar haciendo es, me voy al objeto que yo creé y veo la forma. Entonces, una de las funciones de mis arreglos, en realidad esto es una propiedad, o sea, una propiedad de mi arreglo u objeto, de mi, por ejemplo, objeto que se llama ceros. Yo declaré antes un objeto que se llamaba ceros, que era un np.ceros. Entonces, acá lo que hice fue crear un objeto lleno de ceros y lo que después hice fue referenciar ese objeto a la forma. Entonces lo que hice fue 0.shape. Ceros es esto, no es este. Si quieren llámenselo, no sé, ceros 1, esto sería 0-1. Entonces acá lo que hago es referenciar el atributo.shape a la forma de mi objeto ceros. Hasta ahí se entendió. Entonces lo único que hice fue crear un objeto que se llame ceros y después referencié una de las propiedades de ese objeto que es la forma, la shape. Y entonces, por ejemplo, en ceros, como había declarado un arreglo de dimensiones 3,2, está por acá, ahí está, 3,2, cuando yo llame la propiedad .shape, me va a devolver este 3,2. Porque si vemos, 0 es un arreglo de 3 filas y 2 columnas. Hasta ahí se entendió todo, ¿no? ¿Más o menos? Ok. Bueno, y después vamos con lo que sería Pandas. A ver si me deja. Ahí está. Pandas, como había dicho antes, es para manejar data frames. O sea, es para manejar conjuntos de datos. Pandas va a ser muy simple que yo maneje los conjuntos de datos. Cuando importo Pandas, lo importo como PD, que sería alguna abreviatura convencional de Pandas. Acá lo que hago es especificar dónde está el dataset. Todos los collabs, todos, al crearlos, vienen con un pequeño archivito, que bueno, o sea, una pequeña carpeta, perdón, que es sample data, y dentro de esa carpeta hay unos pequeños archivos de dataset de ejemplo, así que vamos a usar uno de esos dataset de ejemplo para trabajar. Entonces acá le especifico la ruta, o sea, dónde está almacenado, y después le pongo pandas.read CSV, que CSV es el tipo de archivo. Si es Excel, le debería poner es XLSX, eso sería el Excel, y le pongo el path, donde está almacenado. Ahora, esto va a ser mi DF, que por convención se lo denomina DF porque es un data frame. Es un objeto de Pandas que se llama data frame. El data frame no es lo mismo que el dataset. Aunque mayoritariamente sea lo mismo, no confunda los conceptos. El dataset es el conjunto de datos con el que nosotros entrenamos el modelo y con el que lo mejoramos.
Y el data frame es simplemente un conjunto de datos, no tiene por qué estar abocado en nuestro modelo. Bueno, después lo que hago es, hago referencia a mi objeto data frame, a mi objeto del conjunto de datos, y le pongo .head. El atributo o función .head lo que hace es, si yo pongo dataframe.head, lo que va a hacer es devolverme mi data frame a, o sea, los primeros tantos ejemplos. Entonces, si pongo 10 me va a volver las primeras 10 filas, si pongo 20 las primeras 20, si pongo 5, generalmente se pone 5, puse 10, simplemente para romper un poco la convención. Pero esto me va a dar las primeras 10 filas y todos los datos ordenados. Entonces, mi data frame de las casas tiene longitud, latitud, la edad promedio, la cantidad de cuartos, la cantidad total de dormitorios, la población, la cantidad de casas y el sueldo promedio. Esto es en sí porque acá no dice referencia a una casa. Este dataset de las casas de California sí lo que hace es toma manzanas. Entonces esto sería la información de toda una manzana de las casas de California. Pero bueno, si lo quieren ver como una casa, no como una casa. Simplemente puede sonar un poco raro que una casa tenga, no sé, 1283 cuartos, ¿no? O 5612. Pero bueno, esto es una manzana de casas. Pero el punto es que mi data frame, el dataset que acabo de abrir, va a tener todos estos tipos de datos. Va a tener una longitud, una latitud, una edad mediana. O sea, todos estos son los datos que tiene el data frame o el conjunto de datos que acabo de abrir. Después yo le puedo pedir, por ejemplo, a pandas, con la función .describe, acá ya esto es una función, porque lo puse. La función es siempre tener un paréntesis, así que si tiene función es fácil darse cuenta que es un... O sea, si tiene paréntesis, perdón, es fácil darse cuenta que es una función. Y con el describe lo que puedo sacar son datos interesantes. Por ejemplo, puedo sacar el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el percentil del 25%, percentil del 50%, el máximo. Estas son todas cosas de estadística, pero que después pueden llegar a ser interesantes. Por ejemplo, si quiero ver el promedio de todos los sueldos promedio de mi dataset, sería de $3. Y después yo puedo modificar los datos. Puedo, por ejemplo, sacar datos que no me interesan. Si yo quiero sacar algunas columnas, lo que hago es dataframe.drop. O sea, bueno, este df, perdón, refiere a mi data frame, no es una función de pandas. Recuerden que si yo quiero usar pandas, uso pd. Entonces, cada vez que yo hablo de df, no estoy hablando de pandas, estoy hablando de mi objeto que creé antes, que es el data frame, o sea, mi conjunto de datos. Entonces, yo podría, por ejemplo, sacar, como no me interesa mucho capaz que la longitud y la latitud, lo saco de mi data frame y después si lo vuelvo a visualizar ya no van a estar, porque los acabo de sacar. Después podría, por ejemplo, seleccionar una cierta columna. Si quiero seleccionar, por ejemplo, solo la cantidad de cuartos, la puedo seleccionar y me va a dar una lista, que en realidad es una serie para pandas, de la cantidad de cuartos. Entonces, esto que tenía acá, agarra total rooms, que está acá, perdón, y solo mira esto. Entonces no me muestra todo, sino simplemente hago referencia a esta columna. Después, bueno, puedo indexar como si fuese un arreglo. Yo puedo ponerle .log, no le puedo poner directamente los corchetes, le pongo .log, y ahí sí, entre los corchetes, como cualquier arreglo, le puedo poner la posición. Que diga 0 y 2.2 significa que va a ir de la posición 0 hasta la posición 2, sin incluir la 2. Entonces, voy a la 0, bien. Voy a la 1, bien. Voy a la 2 no la incluyo y ahí corté. Entonces veo, esto sería como ver la posición 0 y la 1. Después, bueno, al igual que antes, lo que puedo hacer es, en vez de ponerle el punto para ver una columna, lo que puedo ver es ponerlo entre paréntesis. Y después, bueno, si quiero aplicar, por ejemplo, una función a mi data frame, o sea, si quiero aplicar una función a mis columnas o a mis datos, le pongo .apply. O sea, acá lo que hice fue definir una variable que se llame popSquare, que sería
population squared, la población al cuadrado, lo que hice fue al data frame referencio a la columna de población y le aplico lambda de x, que es x al cuadrado. Si no lo entendieron no pasa nada, porque lo que quiero ahora es que programemos en lo que queda de la clase. Después lo que puedo hacer es, por ejemplo, pasar el data frame a NumPy, entonces le pongo data frame to NumPy, y lo que me va a doblar es simplemente un arreglo. Entonces, esto que es una matriz, yo lo puedo indexar como si fuese NumPy y ya me va a dar números. Entonces, todo eso que antes eran etiquetas, o sea que antes era texto y está ordenado en cierta estructura, va a pasar a números. Y esto es lo que vamos a trabajar después. Entonces, todos mis data frames que van a hacer esto al principio, al final lo voy a pasar a NumPy y ahí voy a trabajar con ellos. Entonces, no me voy a mandar directo a trabajar con el data frame de Pandas, sino que lo trabajo un poquito, lo modifico en Pandas a mi beneficio y después lo paso a NumPy, porque yo voy a trabajar con números, no voy a trabajar con este objeto data frame. Bueno, ahora les pido si pueden abrir las compus y vamos a subir el colab. Se lo pongo acá. A ver, acabo de subirlo hoy a la mañana. Sí. Si pueden, váyanse al canal de material y ahí les subí un link, que sería el link a la carpeta de Google Drive donde están cargados todos los códigos. Y si pueden, abran el archivo que se llama Elon Flask. Es una pequeña referencia. No llega a ser igual. Y si pueden, descarguen el archivo que se llama elonflask.csv. Más o menos lo van a abrir. Bueno, los que ya lo tienen. ¿Eh? A ver. No, ese no era. Andaba atrás. Ese sí. Bueno, discúlpenme que pensé que lo iban a poder abrir. No se puede. Lo van a tener que descargar y si lo suben a Google Drive, ya lo veo. El archivo elonflask.ipy. A ver. Pues ya no lo puedo abrir. ¿Cómo lo ves? Eso. Bueno, entonces sí, lo que tienen que hacer es lo que hacen con la cuenta de Google. Si no tienen la cuenta de Google, no la van a poder abrir. Vale, si no tiene cuenta de Google, como no tiene cuenta de Google Drive, no se lo abriste. Si pueden cargar el archivo .xls y subirlo a la carpeta. Ahí. Le ponen subir. Ese es descargado. Todavía quedan 10 minutos para seguir, ¿eh? Todo bien. Ahora, ¿viste que es un archivo? ¿Viste que es un archivo CSS? Ese lo subirá. Vas a sacar. Para subir un archivo a Google Colab, lo único que tienen que hacer es: se van a la carpetita que está acá y le dan acá. Y lo que necesito es que me suban el archivo que se llama elonflask.csv, que es el que está ahí subido también a la carpeta de Google Drive. Entonces, ese lo tienen que descargar y el que dice .ipy es el archivo de Google Colab que bueno, vamos a ejemplar. ¿Ahí pudiste algo? No. ¿Me puedes decir hola? ¿No te gusta nada? ¿Vos no lo puedes ver? Sí, pero... A ver. Ese y el otro no se lo. Sí, este también lo quiere cargar. No, pero se va a si tenés cuenta Google, lo puedes abrir. Pero es para pasarlo, para que no se lo olvidaran por la duda. Bueno, más o menos lo tienen que saber.
Bueno, más o menos lo tienen casi todos abiertos. Estoy cargando el Excel. Ok. Una vez que carguen el Excel, automáticamente se van a ver conectados al servidor de Google. Porque sí, o sea, sí, no podrías cargar un archivo si no estás conectado a la máquina. Entonces, la idea es, una vez que carguen el Excel, no es un Excel, es un formato CSV que vendría a ser valores separados por coma. Si con lo que vimos más o menos así rapidísimo de palmas, pueden lograr abrir el archivo CSV y me pueden mostrar las primeras al menos 5 filas. Tienen como referencia igual el archivo que les acabo de mostrar. Esto también está subido a Teams, así que si lo quieren ver, lo pueden ver como referencia. Pero la idea es que hoy al menos puedan abrir el dataset y visualizar las primeras 5 filas. Que si podés, mira, ahí si querés importar todo, sí te va a decir que lo ejecute todo como porque... Y después si baja, va a haber una celda de código que dice escribir después de esto. Escribí aquí, mira, abajo. Acá. Y se van para acá, un poco más abajo. Esta celda la tienen que ejecutar para hacer todo lo que serían las importaciones, así ya importan pandas e importan el archivo. Y lo que me interesaría es si me pueden ver al menos las primeras 5 filas o hacer algo con el datasets. Así ya lo puedo visualizar. No, cuidado que no lo pegaste. No, pero yo lo voy a mostrar. ¿Vos sos de Buenos Aires? Sí. Ah, sí, pero no. Sí, ya voy a decir. O sea, no lo que ves en la calle, lo que acá. Igual es. Y que me tenía el enlace, se ve. Sí, igual lo tenés que llamar. No, sí, sí, pero, o sea, no tenés que estar en de tema operativo. El CSV, ¿lo cargaste? No. Muy bien. Bien. Ahora, existen las... O sea, va directo a la... Ahí tiene todo. Ya más o menos la... No, sal head. Porque ahí lo que está mostrando es un montón de datos que están. Además, no se puede que la verdad que la última. Sí. Para mí es una tendencia que escribe cada uno y puedo tener. El tema que son 3 pacientes. Recuerda que igual está cargado. Ahora está cargado. Ah, sí, la primera. Por otros servicios. Sí. Le pones y entre paréntesis, porque es una reflexión, le pones la cantidad de columnas que querés ver. Eso no, no, como la tercera en el
Por las dudas. Porque no es una lista, es como que no te sabría decir cómo funciona internamente, pero no acepta rangos, acepta números concretos, que sería cada uno de los mismos. Puedes usar igual en el asunto. Ahí se va a subir. Así te está diciendo que apagues todo, se va a borrar. Y acá lo que vas a hacer acá lo que tendrías que tratar de hacer es importar el archivo y y además ahora aplicar una función que las horas pasen bien, o sea, que las días pasen. Las cadenas 5 filas. Bueno, ya me pusieron acá. Además, ahora ir a la fila. Ese es el desafío. Ya podemos con las filas. Si van acá van a ver que yo si quiero ver una fila en específico uso iLock, la función iLock o lock. Fíjense ahí está la trampa. Ahí localizar todo. Bueno, algo que les puede llegar a servir. Si quieren copiar la ruta del archivo, le dan clic derecho al archivo y copiar ruta de acceso y ya tienen la ruta. No se preocupen con el resto, ya eso les haría el trabajo. O sea, copian la ruta y la pegan después donde debería ir. ¿Qué? Para usar el CSV. Vamos a usar cualquier archivo. Si quieres usar algún archivo, lo tenés que medir donde le pones copiar la ruta. Sí, también no le puedes usar punto slash el nombre del archivo que busca en todo. Nunca intenten colar. Colar es como una programada de manera así. Si quieres instalar el caseta. ¿Y quieres hacer o no? ¿Qué querés? No, lo tenés por ahí. Primero, la programación. Sí. Sí, nosotros tenemos pruebas. Lo seguimos la clase. Wow.
Quiero que me imprimas la tercera, o sea, ingeniero su segunda pieza. Cualquier cosa, todo esto está subido. No, pero es lo mismo. ¿Viste? Más o menos. Si es necesario para la carga de la ingeniería. Ahí me está dando cuenta de la sola. Las horas pasar, o sea, con Dios. Y lo mismo para que el lambda lo que hace es así, aplica una función tratar de cuando yo pongo una nota population I va a ser igual a I al cuadrado. Se simplifica todo eso diciendo la Si alguno se quiere rascar, estamos todos acá, los profesores están, no hay ningún ausente, así que no llamen a ninguna familia para que nos vengan a buscar, por favor. ¿Qué pasó? Nada, es un tema. Y para Ale y al fútbol vamos